En Japón, tradicionalmente, maridar sushi con sake no está bien visto. La idea es que no se tiene que mezclar una bebida hecha de arroz con un plato que también tiene como base ese cereal, ya que no existen suficientes contrastes de sabores. Por 3 meses de... Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Les recuerdo que estamos hablando de cocina oriental, ahorita específicamente hablando de cocina japonesa. Fíjate, Javi, que me gustaría ahorita comentar con el auditorio, compartirles desde tu experiencia en este rubro de gastronomía, qué ingredientes son los que marcan esa gastronomía y de preferencia todos los que tengamos aquí en Guadalajara, porque Guadalajara la verdad que es rica y vasta en estos ingredientes. Yo veo que vienen los europeos a cocinar, les abrimos nuestras cocinas y cuando los llevamos al mercado se quedan maravillados. Sí. Pero llegan los orientales y pasa lo mismo. Sí. Sí, de tal manera de que, bueno, indiscutiblemente sabes que todos estos productos de alguna o de otra manera ya se comercializan mucho ya aquí en Guadalajara y en específico en México. Hay una empresa dedicada exclusivamente para eso y él es el encargado de distribuirlo. Pero si hablamos netamente de ingredientes como tal, pues parte importante, obviamente hablamos del arroz, de este arroz que obviamente tiene sus características propias, que tiene una cualidad importante, una característica importante que es glutinante, ¿sí? Simple y llanamente que tiene más almidón, que no es una semilla que está pulida. Entonces es una semilla corta, media bombacha, que obviamente al cocinarla, obviamente se hidrata y se eleva su volumen. Este arroz, te digo, vuelvo a repetir, la característica es que es glutinante y que por eso se nos pega en nuestras manos. Y hay que manejarla con un poco de humedad en las manos. Esa es una. En cuanto a sazonar esta parte del arroz, hay miles de maneras. Hay muchos chefs japoneses que ponen un destello específico en cada uno de ellos. Cuando a mí me enseñaron a sazonar, por ejemplo, el arroz específicamente para el sushi, que si tú nada más coces el puro arroz al vapor o coces el arroz, se llama gohan, y eso lo vas a ver impreso en todos los menús, y cuando se hace para sushi, se sazona con vinagre de arroz, ¿sí? Con un vinagre de arroz para macerarlo, se incorpora un poco de azúcar y se incorpora un poco de mirin, que es lo que a mí me enseñaron, ¿no?, a hacerlo. Y obviamente con esto sazonamos, aprovechamos, lo cocemos. Y si hablamos de medidas prácticas para poderlo cocinar, porque de repente no a todos nos queda, ¿sí?, hay puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. Uno y yo creo que el mayor es que jamás lo cozamos en ollas altas, jamás. Si no tenemos la vaporera, no hay por qué preocuparse, se puede cocinar en otro utensilio, pero sí que jamás lo cocinemos en ollas altas, que jamás lo cocinemos más de 2 kilos, ¿sí?, porque se sale de nuestras manos la cantidad de agua. Y la cantidad de agua que ponemos tiene que ser justa. En teoría, yo le digo siempre a mis alumnos que de alguna o de otra manera tienen que poner, en teoría, una porción de arroz por 1.5 de agua. Esa es la que tenemos o entendemos nosotros como teoría. Entonces, la manera práctica, yo les enseño a usar el tanteómetro, así lo llamo yo, ¿no? Poner tu mano sobre el arroz y que el agua te llegue a los, ¿qué podríamos decir?, los nudillos de los dedos, ¿sí? Y con eso bastará para la cantidad exacta de agua, que cuiden muy bien la temperatura, que siempre esté tapado el arroz. ¿Para qué? Para que realmente se cocine en vapor, ¿no?, que genere ese calor y que obviamente el vapor se vaya cocinando. Eso es en cuanto al arroz. Lo demás, pues ya lo podemos conseguir. ¿Y el mirin, por ejemplo, qué es? El mirin básicamente es un jarabe que no es completamente extracto de arroz, sino es más bien un extracto entre soya y mezclado con un poco de arroz, que es que no llega ni a ser fermento, básicamente es poner azúcar y hacer como una especie de jarabe en un tono amarillento. Y este jarabe, que es ligeramente dulce,
hace el contraste de sabor con el vinagre que tenemos, ¿sí? Y equilibramos todavía un poco más. Algunos acostumbran a hacerlo, que no está mal tampoco hacerlo, poner un poco de Ajinomoto, que también ha sido un condimento también, y que hay que hablar muchísimo de él, ¿no? Pero que ya se comercializa aquí en todas partes del mundo. Más bien ahora se descomercializa. Sí, ahora se descomercializa. El Ajinomoto es el glutamato Ajinomoto monosódico que está ahorita tan mencionado, tan ¿no? mencionado. Pero es importante hasta dentro de los ingredientes mencionarlo, porque el Ajinomoto, que se utiliza mucho para la cocina oriental, es un estabilizador de sabor o potencializador de sabor. Potencializador de sabor, así lo llamamos nosotros. Y de hecho, fíjate que nació con un solo concepto. Si hablamos de sabor, abre la puerta para un nuevo sabor que le llaman umami. Uh-huh. Y para el pescado, como tener el arte de poder sazonar un pescado con un condimento totalmente neutro, pero que potencializara el sabor del pescado como tal, ¿sí? Tú sabes que los japoneses, dentro de sus artes, de este concepto, porque tienen 6 maneras de cocinar, y sobre de esas 6 maneras de cocinar se abre un abanico de posibilidades para seguir cocinando, de métodos de cocción sobre todo. Y una de ellas es el comer pescado crudo, ¿no? Y poniéndole un poco de Ajinomoto revives ese sabor. Yo he visto que en la actualidad muchos de los chefs lo utilizan para hacer sus ceviches, ¿no? Para hacer ceviche, lo que nosotros conocemos como el ceviche, ¿no? Claro. Como tal, ¿no? Entonces, estos 6 métodos de cocción que se utilizan son respetados, son actualizados, y obviamente, te digo, vuelve a ser un abanico completo para poder, no para traer nuevas técnicas, yo creo que reinventar otras técnicas a las cuales las podemos adaptar perfectamente a nosotros. Sí, mira, dentro de la gastronomía oriental me llama mucho la atención que tienen extractos de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la salsa de anguila. Sí. Que se utiliza, pero no más como salsa esta dulce que conocemos, sino también tienen concentrados de pescado. Sí, buenísimos, buenísimos. Háblame acerca de ellos, Javi. De ellos, mira, por ejemplo, el más conocido, empaquetado, en su paquete dice Dashinomoto. Dashi, que es la palabra clave, uh-huh. ¿sí? Es como si nosotros usáramos un concentrado de pescado, totalmente natural, ¿sí? Esta manera de poder concentrar sabores de manera respetando también lo que te mencionaba al principio del zapari, que todas sus sopas, a pesar de que la soya está envuelta ahí, la hacen ver clara. Es una sopa totalmente transparente, pero con mucho sabor a pescado, y uno de ellos es ese ingrediente, el dashi. Hay otro que es de alguna manera también no tan conocido, no tan utilizado, pero que ya existe en nuestro mercado y que ya varios chefs lo utilizan, que se llama katsuobushi, ¿sí? Que esto es básicamente las hojuelas de pescado, las hojuelas del pescado que le llaman bonito, que de bonito no tiene nada, ¿verdad? Pero son estas hojuelas de pescado deshidratado que también dan un sabor increíble, que te concentran sabores y que, bueno, pues cambian y es el concepto total de sus sopas, de sus salsas, de sus consomés. Bueno, esos 2 productos yo creo que son los más utilizados y los más comúnmente a sabiendas de que el público lo sepa, ¿no? Utilizan muchísimos tipos de algas, por ejemplo. Sí. Ahora ya nos damos cuenta que tienen algas naturales, pero algas de soya. Ajá. O sea, tienen sino una cantidad de algas que sirven para cosas muy diferentes, tamaños muy diferentes. Sí, los conceptos, texturas, sabores son, de hecho, mira, yo creo que básicamente en esta industrialización que cayó de alguna o de otra manera, yo lo comentaba hace días, el hecho de que la alga nori, que la que nosotros conocemos para el sushi, ¿sí? Ya no era la misma de antes, ¿no? Porque ya está reforzada con algún otro
como lo acabas de mencionar, con un poco de soya. Tiene gomas que la ayudan básicamente a ser un poco más resistente de lo que antes era, y que en viceversa, por ahí alguien de los muchachos me comentaba que había varios videos donde se humedecía un poco la hoja y luego se secaba. ¿Para qué? Para que pudiera tener un poco más de sabor. Sí se hace, pero desgraciadamente todos estos conceptos tienen que ser muy cuidadosos. Si nos pasamos de agua, olvídate, Chicloso, sí, que se va a arruinar la hoja. Entonces debemos de tener mucha práctica, mucha ciencia sobre todo a esto, o sea, tenerla. Curiosamente, hablando de esto, porque ya metiéndonos un poquito técnicas de los ingredientes, eso, digo, no soy erudito ni mucho menos del tema, ni es mi especialidad, pero siempre conocemos bastante las cocinas del mundo, ¿no? Y esta alga, la única humedad que necesita es la del arroz. Así es. O sea, al final de cuentas no necesita más. Sí, cuando venías a la explicación, mi primer curso para hacer rollo de sushi fue en 1991. O sea, al final de cuentas ya son 25 años del primer curso de sushi, ¿no? Ya, cuando uno da, oye, y apenas tengo 35, o sea, la verdad es que ya empezaba uno a hacer rollos. Y esa alga que tú dices, si la dejabas abierta, la bolsa te duraba una semana, y si no, a lo mucho. Y a veces hasta menos. Hasta menos. Ahora la puedes dejar y te dura un año y no le pasa absolutamente nada a esta alga. La única hidratación, más bien la única parte húmeda que necesitaba era la del arroz, cuando yo le estaba apelmazando arriba de él también en una cantidad suficiente para poderlo enrollar. Claro. Pero ¿cuál era la ventaja que tenía? Con el arroz soltaba ese sabor a alga, pero quedaba crujiente. Así es. De la otra forma, si tú le pones más agua, aunque sea con un atomizador, eso va a quedar como un chicle. Así es. No, y aparte, si lo secas inmediatamente, se va a quebrar. Ya no te va a dar la flexibilidad para poderla enrollar. Antes había, fíjate, de los primeros cursos tenías que pasar muy parecido a como si fuera una hoja de vástago, tenías que pasar las hojas por la llama, por el quemador, tenías que hacerlo para que sacara sus sabores. Ahora ya no hay que hacer nada de eso. No. Ahora directamente de la hoja y trabajamos directo. Y bueno, y hablar de cocina oriental, ahorita estamos hablando de puro rollo de sushi, todavía no nos metemos más que a ver algunos ingredientes, y si el programa se nos está yendo rapidísimo, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter @Zona 3 Noticias, y nuestro Facebook es Zona Gourmet 91.5 de FM. Si tiene alguna duda y quiere que le resolvamos aquí en el momento todo lo que es con respecto a la cocina oriental, con gusto nos puede mandar también un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 33 18 80 76 41. Esto es Zona Gourmet, regresamos.